nuevamente. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la semana número 2, iniciando la semana 2, eh, sesión número 3 en total y 1 de la semana 2. Literatura, un acercamiento a otras realidades. Estoy muy contento de leerlos aquí. Voy a apagar un momento la cámara, voy a cambiar de lugar porque creo que no me veo. Listo, ya, ahora sí, perdón. Les decía que me da mucho gusto encontrarlos aquí en esta tarde del miércoles 28 de febrero de 2024. Estamos para clarificar y hacer y reforzar los conocimientos y aprendizaje que ustedes tienen sobre literatura en general y en particular sobre las actividades número 3 y 4. Por favor, solo una cosa. Déjenme compartirles la... Ya va. Ahí va. Listo, estamos hablando de la sesión 2, semana 3. No. A ver, permítanme. No creo que esa no es. Déjenme ver. Mientras les pongo otra cosa. No, sí es esa. Sesión 3, semana 2. Yo estaba mal. Ahora sí. Como dije, bienvenidos a los que se van incorporando a la sesión y ojalá pueda ser tan productiva como la de la semana pasada, que me gustó mucho, y la presencia de ustedes fue muy buena porque fue, repito, muy participativa, y eso siempre ayuda a que uno haga su labor de manera mucho más sencilla. Así que bueno, los felicito y también felicito a sus trabajos que también fueron destacados, y por supuesto a algunos les hice algunas observaciones, en particular de APA, pero créanme que APA es lo que menos me preocupa. Me preocupa en cuestiones de plagio y que sean coherentes y que sean conscientes de lo que están haciendo. La semana pasada, bueno, desde hace un par de semanas, se nos ha marcado que eh, una cuestión muy importante, que si ustedes, bueno, más bien, si en la actividad integradora no se piden referencias, entonces no se les descuente puntos. En lo cual, bueno, más allá de que yo esté de acuerdo o no, eso no importa, voy a sostener la medida, pero lo que sí es que deben tener mucho cuidado, porque aunque ustedes no coloquen las citas, puede haber un plagio ahí y eso sí se castiga. Y a veces se puede castigar con más de un... Normalmente cuando ustedes anteriormente, no en esta generación, no ponían referencias, yo les descontaba un 10% debido a que no están diciéndome de dónde obtuvieron la información. A partir de esta generación ya no lo estoy haciendo, por lo que les acabo de explicar. Por lo tanto, pero si ustedes deben tener, creo que un poco más de cuidado, porque si ustedes no dicen de dónde obtuvieron la información y esa información está parecida en internet, aun cuando sea paráfrasis, eso es un plagio. Entonces, pues tengan en cuenta eso, por favor, y tómenlo en cuenta, por favor, porque si no, eh, pueden caer en un problemática. Revisen la rúbrica, yo también la reviso, entonces revisen la rúbrica y actúen también en consecuencia. Repito la instrucción, a menos que se indique que pongan referencias, ya no se les puede descontar puntos por plagio si no ponen referencias, pero sí se les pueden seguir descontando si plagian. Entonces, si se les olvida poner referencias, lo cual me parece a mí que es una obligación de ustedes como estudiantes de prepa en línea CEP, colocar referencias porque ya están en un nivel en el cual saben hacerlo y ya hemos tenido dos de la semana pasada y el propedéutico y etcétera, ¿no? Ya no voy a hacer el resumen de eso. Lo que sí les digo es que, repito, si ustedes no tienen las herramientas referenciales, es decir, no buscan en internet cuáles son las referencias y las ponen,
no estrictamente, repito, no les puedo cancelar em, no les puedo cancelar una actividad. Lo que sí puedo hacerles es descontarles puntos por información que no está referenciada. Es decir, si hay algún plagio o alguna paráfrasis que no está correctamente colocada y que no es un resumen de ustedes, sino que es una palabra de internet, entonces ahí se les descuenta el valor y puede ser hasta más, ¿no? Entonces nada más tengan cuidado con eso y pues revisen evidentemente cuáles son los lineamientos que a ustedes les parecen mejores, pero siempre ustedes saben desde la semana pasada que para mí es una obligación que pongan referencias, también en los foros es muy importante que las pongan. Yo entiendo que se les olvida, que no están acostumbrados, pero entre más rápido se acostumbren, van a tener una vida académica y una estancia en Prepa Línea CEP mucho más tranquila y mucho menos complicada a la hora de los siguientes, módulos, ¿no? Entonces quería hacer esa aclaración. De todos modos, ya te las había hecho la semana pasada, pero muchos de ustedes me preguntaron por qué habían tenido esa calificación y lo que hice fue explicarles. Por lo general hay una relación entre obtener información y colocarla, ¿no? Entonces, pues ahí sí, revisen por favor qué es lo que está pasando ahí para que ustedes mismos puedan, pues no cometer plagios, ¿no? Que creo que esa es la parte deshonesta, creo que también. Eso también aplica para inteligencia artificial. Si ustedes están utilizando inteligencia artificial y no ponen la referencia de la inteligencia artificial es también una herramienta más como Wikipedia o como cualquier otra herramienta para consultar cosas. Pero decirle a la inteligencia artificial que me haga el trabajo y que se compruebe que se puede, porque se puede también comprobar que hay esto, y si yo lo noto, es también cero. Estás obteniendo beneficios de una investigación que no es tuya y no le estás dando referencias. Entonces, repito, por favor, tengan en cuenta eso, utilicen la inteligencia artificial como una fuente, no como algo que les haga el trabajo. Eso me parece importante destacarlo. Repito, como una fuente, no como algo que les haga el trabajo. Eso es lo que quería decir al inicio de la sesión para que ustedes puedan tener las reglas claras, ¿no? Y que podamos llegar a buen puerto porque en general hicieron buen trabajo. En general, tengo que felicitarlos por la forma y calidad de sus trabajos, así que no hay demasiado complicación y demasiado que yo pueda decirles. Solo alguna advertencia ahí para algunos de ustedes. Me parece que nadie de los que está aquí tuvo ese problema, pero sobre todo puede ser aquellas personas que no estén revisando los videos. Entiendo otra vez que las sesiones puedan no estar presentes, eso lo entiendo, pero de ahí a que no vean los videos es otra cosa. También es un material más y así como es su obligación leer todos los materiales, este es material de clase y tienen la obligación de ver también el video, ¿no? Igual le pueden adelantar, retrasar, etcétera. Pero es importante que tengan una noción de lo que se está diciendo aquí, porque a veces pueden dar instrucciones que les pueden ayudar a obtener buenas calificaciones en su actividad integradora y ustedes no las ven por no ver el video. Bueno, ahora sí, perdón. El propósito de la sesión es la sesión 3 de la semana 2, la primera de la semana 2, es la sesión 3 en total. La explicación de los contenidos generales, vamos a hablar de eso, la dinámica de trabajo y los ejercicios que tienen que ver con las cuestiones de hoy, la actividad integradora número 3, la actividad integradora número 4, lo que siempre les repito por el plagio, que es importante que no lo olviden, los ejercicios para puntos en la semana número 2, ¿cuáles son? Entonces, las preguntas de ustedes y las precisiones que tenemos que hacer o que vamos haciendo siempre en cada una de perdón, de las semanas. Entonces, un momento, por favor. Listo, perdón. Y la estructura de la sesión es bastante parecida a la semana pasada, así que no. Si ya vieron los videos, no se van a poder encontrar, no van a encontrar ninguna sorpresa. Vean ahí. La semana 2 se inicia con
cuestiones importantes que tenemos que decir, que es literatura de ficción y realidad. Busqué un par de videos y también busqué un par de videos para ayudarles con su escritura. Con la ortografía y la redacción ya vimos la semana pasada que no, pero hay formas en que yo me puedo hacer entender un poco más fácilmente. Y busqué un par de videos sobre cómo escribir de manera, en la forma académica, y también cómo darles, cómo ayudarlos con la escritura, porque hay personas que no son claras y siempre se ha dicho que si no tengo clara la idea en la cabeza, no voy a tener clara la forma de escribir. Ese es como un dicho, digamos, en el ambiente académico, que es que si yo no tengo clarito cuál es la idea que está en mi cabeza, no puedo tener claro lo que escriba. Y tiene sentido, pero bueno, hay que acomodar esas ideas y registrarlas, ¿no? Entonces, por ahí nada más para que se ubiquen con eso. La actividad, la semana 2 está caracterizada por, si la semana pasada, bueno, más bien ustedes, a ver, alguien que participe y de una vez para empezar con las participaciones, que participe y me diga cuáles son los contenidos, a grandes rasgos, los contenidos de la semana pasada. No solo que vimos aquí, sino que vimos en general en la, en la semana pasada. ¿Cuáles son los contenidos? Pues es que estaba haciendo mi lista, perdón, ahí está. Verónica dice los géneros literarios, muy bien. Hubo muchas cosas, así que Verónica Miranda. Los demás, porque no vimos los géneros literarios, pero bueno, pueden ahondar un poquito más en eso. Eh, Te escucho, Iracema. Sí, te escucho, Iracema. Ah, perdón. Buenas tardes, Hola. profe. Vimos. Te perdí. Se cortó, Iracema. ¿Puedes repetir? Sí, digo que vimos el fondo y la forma de los textos literarios y de cómo se conforman. Muy bien. Ajá. ¿Cuáles son sus puntos claves? Excelente, muy bien. Verónica también nos dice que sobre su fondo y forma, cómo se encuentran escritos en prosa y los argumentos, acción, tiempo y demás. Muy bien, excelente. Jazmín, te escucho. También vimos los tipos de textos, el texto literario, el narrativo y el Excelente. dramático, Muy el bien, texto. didáctico. Esos son los géneros, pero sí, está bien. Ajá. Súper, muy bien. Bueno, sí, los géneros. Perfecto. Joana dice los tipos de texto. Valeria, el análisis literario. Alvarado. Y Valeria Peralta. Muy bien, más o menos sabemos, estamos muy bien. Y también nadie me dijo, pero bueno, vimos lo de APA, aunque eso estrictamente no es un tema. Ya te anoté, María de Jesús, no te preocupes, ya te anoté. Y aunque no es un tema, lo de APA, pues también lo hicimos, así que no debería, está bien, pues no hay problema. María de Jesús, ya te anoté. Va. El video del plagio, bien, Joana, vimos el video del plagio, de nada. Así que en realidad ustedes están bastante bien, no creo que haya problemas, la verdad es que lo han hecho bastante bien, así que pues hoy creo que podemos ensayar un poquito de análisis literario. Entonces eh, voy a ver si nos da tiempo, que espero que sí, y con eso se ganarían sus puntos de las participaciones. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, yo anoto todo, como verán, anoto lo que ustedes participan. Les pongo una o dos participaciones, con que participen un par de veces ya tienen los puntajes por clase. Una o dos veces por clase está perfecto, con eso es suficiente para mí. Lo que sucede, no, también te anoté, Jazmín, no hay problema, también te anoté, no hay problema. Yo los anoto, aunque no parezca, sí los anoto. Lo que sucede es que a veces hay personas que están entrando a la sesión pero no están participando. Esas desafortunadamente no tienen derecho a los puntajes extra. Entonces ustedes revisen por favor. Si entraron, yo creo que ya pueden visualizar o ya pueden observar los puntos extra. Revisen por favor si se les puso justamente los puntos extra. Y si hay alguna que no, avísenme, yo vuelvo a ver el video para ver si participaron de verdad o no.
Y ya, nada más recuérdenme, yo generalmente sí lo hago. La semana pasada puse ya de la 1 y la 2 y pues el viernes o el fin de semana pongo de la 3 y la 4. Entonces, si por alguna razón no sucede y no les he puesto nada en la semana, en la próxima, a finales de, bueno, en el lunes o martes de la próxima semana, recuérdenme en las sesiones que tengamos la otra semana, que les tengo que poner, por favor, el, lo que corresponde a su puntaje extra porque pues se lo ganaron y sería injusto no hacerlo. Bueno, ahora sí, repito, si me da tiempo les voy a hacer un poco de análisis literario para que ustedes tengan en cuenta algunas perspectivas del texto, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy vamos a trabajar de manera general, vamos a ver otra parte el viernes, por supuesto, pero aquí vamos a ver con unas cuestiones ya más filosóficas. Ustedes ya saben género, ya saben lectura, ya saben géneros literarios, narrativa, lírica, dramático, género dramático, género didáctico, género épico. O sea, ya saben todo eso. Me alegra mucho que los puedan distinguir, lo hicieron muy bien, de hecho, la mayoría de ustedes, bueno, no los que están aquí, sino los que no vieron el video, la mayoría de la generación lo hizo bastante bien y eso me alegra y me deja muy tranquilo además. Ahora, el siguiente paso, una vez que ustedes saben que es un texto literario, es que ustedes sepan, hay una sección de la semana 1 que es lenguaje connotativo y denotativo. ¿Alguien lo revisó y me puede hacer un resumen de eso? Lenguaje connotativo y denotativo. Uno de ellos es el lenguaje literario o lenguaje poético. ¿Cuál es? ¿Alguien tiene alguna idea? Perdón. ¿Lenguaje literario o lenguaje connotativo y denotativo? El connotativo es en sentido figurado. Muy bien. ¿Y el denotativo? Pues es el lenguaje común. Muy bien. El denotativo lo encontraríamos en un diccionario y el connotativo lo encontraríamos en los textos literarios. Entonces a mí me interesa mucho más el lenguaje denotativo, connotativo, perdón, el lenguaje connotativo, que sería el propio de los textos literarios, en particular de la poesía, pero también de otros textos, ¿no? Muchos de ustedes, ahora te doy la palabra, Jazmín, eh, muchos de ustedes en su actividad integradora número 2, ay Dios, perdón, creo que se estaba perdiendo la... ¿Me escuchan ahí todos? Por favor, confirmen. Se fue un momento la conexión. Por favor, confirmen que me escuchan. Ah, gracias, perdón. Gracias, María de Jesús. No sé, se me fue una conexión y se apagó la pantalla, pero bueno, ya. Les decía que lo que me interesa más a mí es la actividad del lenguaje denotativo, porque es el que tiene que ver con lo literario, pero sobre todo, o la parte que a mí más me importa, es que muchos de ustedes en la actividad integradora 2 no podían, decían que el primer texto que tuvieron que leer, que era una especie de cuento, no lo entendía muy bien por el lenguaje. Y el lenguaje complicado no siempre significa lenguaje literario, más bien es el lenguaje poético, ¿no? Si yo digo algo tan sencillo como eh, por ti iría a la luna, no quiere decir literalmente que vaya a la luna, sino es un lenguaje figurado. Eso no necesariamente tiene palabras complicadas, pero sí podría tener significados tal vez un poco más complicados. Jazmín, creo que querías hablar y no sé si Iracema también quería hablar. Sí, asesoré sobre el significado perdón, del Denotativo y... Ok, lenguaje denotativo. sí, Que era, por ejemplo, el significado de las palabras. súper. Significado de las palabras. Muy bien. Recuerda que el denotativo lo vamos a encontrar en un diccionario normal y el connotativo ya lo vamos a encontrar en la literatura. Vamos a ver un ejemplo más tarde. Uh-huh. Ok, Iracema, ¿querías hablar o no habías bajado la mano? Y bueno, antes de aprovechar esto, lo que vamos a hacer es revisar cuáles son los contenidos de la clase. Este es el primero. Cuando ustedes tienen literatura de individuo, lo que les corresponde esta semana es... lo que les corresponde inmediatamente esta semana para ustedes es saber cuál es la relación que hay entre la literatura y la sociedad. Puede ser como un texto
que tiene que ver con la sociedad, pero también puede ser que ustedes en la actividad integradora 1 les pedían el contexto del autor y contexto de la obra. Aquí es donde vamos a integrarlo, es decir, cómo el autor tiene que ver con la sociedad. Si tiene que ver, no tiene que ver, no sabemos cuál es la relación. Ustedes la vamos a determinar en esta semana. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí literatura de individuo, la ficción y realidad o fantasía, exacto. Esa es lo que estoy intentando decir, como bien apuntó María de Jesús. Es decir, ¿cuál es la relación entre la literatura, lo que escribió un autor, y la sociedad en la que vive? ¿Tienen una relación directa o no tienen ninguna relación directa? Esa parte creo que es la que deberían reflexionar ustedes. ¿Hay una relación con la realidad o no hay una relación con la realidad? Tiene que ver como una ayuda social, es decir, la literatura puede ayudar a resolver un problema social o no puede ayudar. Cuando sí, cuando no, no siempre, sí siempre, etcétera, ¿no? Buenas tardes, José Eduardo. No, no te preocupes, mientras puedas escribir, no hay problema. No hay ningún inconveniente. Entonces, esa parte es la que a mí me interesa destacar. Por eso me gustaría que ustedes revisaran la siguiente diapositiva para ver el análisis. Entonces, bueno, toda esta semana estará dedicada a contenidos que tienen que ver, por lo general, como dice María de Jesús, a ver si un escritor o una autora se basaron en la realidad. Bueno, siempre se basan en la realidad, pero para saber qué tanto. Por ejemplo, la ciencia ficción no se puede basar en la realidad porque es algo que no ha pasado. Entonces, ahí que hacemos, el autor se basa en algo que ve y que podría suceder, pero no es algo que él vio, que él vivió, que él sintió, que él olió, etcétera. En cambio, si refleja una novela policíaca, por ejemplo, sí puede reflejar lo que el autor no exactamente vivió, pero puede ser que lo leyó, puede ser que entrevistó personas, etcétera. En la ciencia ficción es mucho más complicado llegar a ese punto. Entonces, esa es la relación. ¿La sociedad está influyendo en la literatura? Sí o no, y por qué. Esa es la primera pregunta que quiero que me contesten para su participación. ¿La literatura o la sociedad influye en la literatura? Sí o no. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita un ejemplo, pero necesito que me contesten esa pregunta. La voy a poner en el chat. ¿La sociedad influye en la escritura? Les doy un minuto para que lo escriban, por favor, en el chat. Vamos a leerlo y luego ya nos vamos al análisis. ¿La sociedad influye en la escritura? Sí o no, y por qué. María de Jesús nos dice, bueno, perdón, José Eduardo. Sí, porque hay escritores que se basan en la sociedad para hacer algunos textos. Bien, María de Jesús influye ya que lo que está pasando en ese momento puede ser inspiración para escribir. Muy bien. No siempre, porque hay autores que soñaron ciertas cosas y lo escribieron. Súper linda, muy buena opinión. Brenda dice, sí influye porque puede basar en experiencias y expresarlo. Súper. Sí, dependiendo de la cultura. Bien, esa está buena, Merced, también. Estrella, sí influye porque forma parte de lo que vas a escribir. Por ejemplo, un poema de desamor influye si te han roto el corazón. Bueno, es mi punto de vista. Perfecto, está muy bien. A Estrella Rubí no la había notado. Estrella Rubí Cortés. Y Verónica, sí, porque a veces los autores se basan en la realidad dentro de una sociedad, ya que a veces son situaciones escritas en diferentes épocas. Valeria, muy bien, sí, porque las situaciones o vivencias presentes en algún autor pueden o motivan a desarrollar textos e influir con un fin. Itzel, la sociedad sí influye en la escritura, ya que depende del contexto que se esté viviendo. Muy bien, Iracema, sí influye porque son algunas vivencias o acontecimientos que suceden, los autores se basan en eso. Jazmín, sí influye porque es algo que se puede expresar psicológicamente, expresando en su momento los sentimientos. Muy bien, me parece que no había notado a Itzel Saray. Itzel Jiménez. Muy bien, los demás estaban anotados, así que los voy reproduciendo. Verónica, Iracema, María de Jesús, Jazmín, Joana, Valeria, Estrella Rubí, Itzel Jiménez y me falta, pero me parece José Eduardo. José Eduardo. Excelente. Muy bien, buenas respuestas, muchas gracias. Ahora, ya que vimos más o menos de qué trata esta semana,
Y si alguno de ustedes ya revisó las actividades integradoras, voy a explicar rápidamente las actividades integradoras de una manera general. La vuelvo a explicar el viernes, no pasa nada. Y después sí me gustaría que ustedes, bueno, mientras tienen a la mano, confírmenme por favor con unas pulgares arriba en el chat, tienen a la mano el material que se llama Fondo y Forma o los apuntes que tomaron sobre Fondo y Forma. Joana, gracias. Gracias Brenda, Itzel, Verónica. Los demás. Si no, les doy un tiempo para que los consigan porque hoy los van a utilizar. Esa es la razón por la cual esa es la razón por la que les estoy preguntando. Gracias a los que están dando like, digámoslo así. Gracias, Yasema. Los demás. Gracias, María. No te preocupes, Valeria, no hay ningún problema. Seguramente se acuerdas de algunas cosas. Y si no, no pasa nada, lo puedes hacer después y me lo mandas por el chat. Lo importante es que escuches. Gracias, Merced. Sí, asesor, sí lo tengo. Vale, gracias, Jazmín, y gracias, Estrella. Si está en la galería, si puedes salir, y si no, no te preocupes, no pasa nada, no te angusties por eso. Linda también, perfecto. Bueno, antes de pasar a esa parte, me gustaría explicarles rápidamente para tener lo que tenía planeado hoy, para darles lo que tenía planeado hoy y explicarles esta actividad. La actividad 3 se llama Textos y Mundos Posibles. Ustedes tienen que leer 2 textos, bueno, en realidad un poquito más. Tienen que leer 2 textos. El primero se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Lo tienen que leer primero. Pero antes de leer Frankenstein tienen que leer la reseña. Aquí está, la breve reseña de Frankenstein. La tienen que leer primero. ¿Por qué me interesa más que lean No te preocupes, Estrella, no hay problema. No te preocupes. ¿Por qué me interesa mucho más que lo vean primero la reseña? O sea, que sepan el resumen de lo que trata toda la obra, porque justo no les pedimos leer toda la obra, solo una parte. Por lo tanto, si no saben de qué trató toda la obra, no van a poder contestar algunas cosas. Entonces es importante que lean lo que está en el número 2, esta breve reseña de Frankenstein. Ya que lo leyeron, la breve reseña es una página, es muy corta. Después de eso ya tienen que entregar los capítulos 4 y 5, bueno, leer más bien, del volumen 1. Entonces, repito, primero leen la reseña y después leen los capítulos 4 y 5. Aquí lo pueden buscar. Y después anota tus primeras impresiones. Este número 3 no lo van a entregar, solamente lo van a anotar en su cuaderno porque después les va a servir. Luego, ya que hicieron eso, deben leer un cuento que se llama La Debutante. Aquí está. Y luego también anotar sus impresiones. Ya que tengan esos 2, van a presentar una presentación con diapositivas y puede ser en el software que a ustedes les parezca mayor o mejor. El primero, Google, presentaciones de Google, PowerPoint, Canva, etc. Pueden usar el que quieran, nada más por favor no le vayan, que cuando compartan el link no se olviden de que tienen que revisar que yo pueda verlo, porque si no, no les voy a poder calificar, ¿no? Hasta ahí todos claros. Repito, reseña, Frankenstein, capítulos 4 y 5 y La Debutante. Toman algunas notas, por favor, porque las van a usar después. Gracias. Hasta ahí todo claro. Muy bien. Esto es lo más fácil. Gracias, José Eduardo. Ahora sí va lo, entre comillas, difícil, porque ustedes lo hicieron bien la semana pasada, entonces confío en que lo sigan haciendo. Diapositiva 1. Coloca tu nombre completo, grupo y título de la actividad. No olviden eso. Diapositiva 2. Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Retoma lo que escribiste en el punto 3, o sea, anota tus impresiones y representa las imágenes, sentimientos, emociones. Acompaña tus imágenes con una descripción, no más de 50 palabras, sobre tu primera impresión. Es decir, ¿cuál es tu impresión la primera vez que leíste Frankenstein? Ya que hicieron eso, pasan a la diapositiva 3, que es Mary Shelley y su contexto. Ya saben que es contexto, la semana pasada lo trabajaron bien con Sor Juana, con Rubén Darío y con Juan Ruiz Alarcón. ¿Cómo era la sociedad europea suiza de la primera mitad del siglo XIX? Por eso escribió esta obra la autora. ¿Sí? Aquí sí, por favor, citen o parafraseen en esta parte. Aquí en la diapositiva número 3, citen o parafraseen. Vamos con una pregunta de José Eduardo.
Asesor, retomé imágenes de Canva, tengo que hacer referencia de Canva. Normalmente las imágenes no son de bueno, si son de las que están ya puestas como una plantilla, José Eduardo, no las tienes que referenciar. Si son tomadas de internet o de Google, esas sí las tienes que referenciar. Verónica, sobre si en la presentación solo se debe hacer sin transiciones y demás. Sí, por favor, no lo pongan como video. No lo pongan como video, porque es más difícil calificarlo, porque tengo que estar deteniéndolo. No, entonces no, José Eduardo, no las tienes que referenciar. Si son los recursos de Canva, no. Y sin transiciones, por favor, Verónica. Nada más. De nada. Y Jazmín, te doy la palabra. Yo seguí con la duda, asesor, sobre de la primera que decía que las impresiones, Sí. ¿son las impresiones de la historia o las impresiones que nos salen de nosotros, o sea, de nosotros, qué impresiones tenemos nosotros, o las impresiones que está a delimitar la obra? Son las impresiones que te genera la obra cuando la lees. A uno mismo. Sí. Ok. Bueno, ya que ustedes lo tienen ahí, Mary Shelley y su contexto, un segundo. Dice, bueno, va Estrella. Yo la descargué de una página que son libres de autor, pero aún pongo el nombre de cómo está y el URL. ¿Está bien eso? Y no lo puedo poner solo al final o en la misma imagen. No, las diapositivas nada más, las imágenes se ponen hasta el final, no las tienen que poner ahí mismo, las ponen hasta el final, pero tengan el cuidado nada más, Estrella y José Eduardo, que son los que han preguntado, de poner diapositiva 1, 2 puntos y la imagen, hasta el final en referencia, diapositiva 2 y la referencia, y así, en todas las que usen. Pero en el caso de José Eduardo, pues no las tiene que referenciar porque eso es de Canva. Pero en el caso de Estrella Rubí, sí. Aunque son libres de autor, eso está bien, pero eso solo impide el uso, no la referencia Estrella. Entonces ten cuidado con eso. Dice Joana en la tercera diapositiva, el contexto es planteamiento, clima, desarrollo y desenlace. Joana, es una buena pregunta, pero no es planteamiento, clímax, desarrollo y desenlace. No, son datos de cómo era la sociedad inglesa, cuándo y dónde fue escrita la obra y por qué escribió el autor esta obra. Tienen que contestar esas preguntas en 50 palabras. Es muy poquito, pero no. Lo que tú estás confundiendo es acción. Eso de planteamiento, clima, desarrollo y desenlace es acción. Entonces, ojo con eso. Entonces, si tienen dudas, por supuesto, el viernes también las puedo revisar, así que no se preocupen. Bueno, sigo. Aquí va a haber cita o paráfrasis, por favor. Cita o paráfrasis. Practiquen esto, por favor. Practíquenlo, porque es muy importante. Si van a poner, ya saben, comillas, paréntesis, lo que trabajamos la semana pasada que ustedes hicieron también, pónganlo en práctica. De hecho, algunos que en realidad su trabajo estaba muy bien, lo único que hice es sugerirles practicar, pero no les conté puntos por eso, por supuesto, pero les dije, practica una cita o paráfrasis para que puedas tener un trabajo un poco más completo. Dice José Eduardo, las palabras van aparte de las 50... No. Las 50 palabras son la paráfrasis o son la cita textual. ¿Ok? Eso sería en la diapositiva 3. En la 2 no, ¿eh? En la 2 no tienen que citar nada. En la 3 sí. Y luego en la 4, por ejemplo, también tienen que citar o parafrasear. Porque en la 4 también te piden datos que sacas de internet. Entonces también las tienes que parafrasear. Y la 5, el sentido de la vida, ahí no es necesario que parafrases, aunque hay un video que les voy a poner el viernes que se llama El sentido de la vida, y ese les va a ayudar para saber cuál es, digamos, la filosofía que hay en Frankenstein y en la debutante. Entonces, bueno, no es necesario que en la 5 citen, pero hasta ahora llevamos la 3 y la 4, tienen que citar y colocar paráfrasis en 50 palabras. La 5, igual, primera impresión de la debutante, no citan nada. La 7, otra vez citan, es igualita, la 7 y la 3 son iguales. Es Leonora Carrington y su contexto, igual lo mismo. De hecho, contesta las mismas preguntas. Así que, y ahí me vas a referenciar paráfrasis o cita textual de la número 7. La debutante, la 8, también lo vas a poner referencias. Por favor, bueno, citas o paráfrasis. La 9 no, el sentido de la vida. Y la 10 tampoco, que son ficción y mundos posibles. Y al final, fuentes de consulta. En fuentes de consulta ya pones todo lo que revisaste. Algunos de ustedes también les hice la observación de que me ponen 20,
no sé, 10 referencias y yo no dudo que las hayan leído, está muy bien, pero no me están poniendo dónde las pusieron. Es decir, tienen 3 citas textuales o 3 paráfrasis muy bien hechas y tienen 4 referencias. Entonces hay una que no está. Si ponen referencias al final, si ponen citas textuales o paráfrasis en el texto, tienen que poner las mismas al final. Si hay 4 al inicio, debe haber 4 en el texto. Perdón, 4 al final, debe haber 4 en el texto. No sé si me estoy explicando con esto porque puede ser un poco difícil de revisar. Repito, si yo pongo citas o paráfrasis y utilicé 3 referencias, las tengo que poner al final, porque eso va a permitir que yo pueda saber de dónde obtuviste la información y sean tan amables de explicarme, ¿no? Porque generalmente la falla en esta actividad integradora número 3 es que no me dicen dónde están sus referencias. O sea, me ponen 10 referencias y yo digo, bueno, ¿cuál uso cuál? Necesito saber cuál uso cuál. Jazmín, te escucho. Asesor, estaba escuchando que dice que sin transiciones en las diapositivas. Yo ya le avancé un poquito y le puse transiciones, entonces se las quito. No, si no te preocupes, ya no se las quitas. Nada más no le pongas y ya. Pero si avanzaste, no te preocupes, no hagas nada. Ok, muchas gracias. De nada. Estas son las grandes rasgos lo que tienen que hacer para la actividad integradora número 3. ¿Alguna pregunta o duda? Yo sé que van a surgir algunas, pero también lo podemos aprovechar el viernes. Si alguien tiene avances de sus textos el viernes, los puede presentar y eso también cuenta como una participación. Merced dice, es colocar las referencias por donde... ¿Cómo es colocar? Empiezas por el apellido. Por ejemplo, empiezas Espinosa, José Eduardo, así. Y luego Fuentes, Merced. Listo. Ese es orden alfabético, comenzando por apellido, Merced. Primero la E, luego la F, luego la J, luego la K, luego la M y así. Empezando con la A, pero siempre por el apellido. No, pues todas se deben colocar igual. No. Al final se colocan por actividad, es decir, por el uso. Perdón, al final se colocan por orden alfabético, no por uso. Entonces ten en cuenta eso, que creo que es una nota que te puse a ti. Las referencias se ordenan alfabéticamente, nada más, ¿va? No, colóquenlas por orden alfabético, no por uso. Por uso yo no puedo saber cuándo usaste o no, solo sé que están en orden alfabético. Tienen que ir en orden alfabético. ¿Dudas entonces sobre actividad 3? Linda, te escucho. Profe, entonces en la que dice de 50 palabras, no vamos a poner las preguntas, solo contestamos las 3 preguntas sin añadirlas, o como, ay, es que 50 palabras es bien poquito. Yo sé, pero también es una diapositiva, Linda, entonces no te va a caber mucho. Entonces sí, no pongas las preguntas, solo las respuestas. Ah, ok, gracias. De nada. María de Jesús dice, en este caso si es por diapositiva, solo las imágenes, María. Los textos que usas sí se ordenan en orden alfabético. Las imágenes no. Esas sí se ponen diapositiva 1, imagen, diapositiva 2, imagen. Pero las referencias, lo que viste en internet, los libros, las lecturas, etcétera, eso sí se pone por orden alfabético. No lo olviden, por favor, porque si no puede haber un conflicto ahí. ¿Ok? De nada. Vamos a la actividad integradora 4. A ver. Se llama literatura y pluriculturalidad. Ustedes tienen que contestar una serie de preguntas y ya saben que tienen que leer una serie de textos. Entonces voy a dejar de compartir para poderles compartir el formato. Van a leer, obviamente, y van a contestar preguntas. Esas preguntas estarán basadas en lo que ustedes puedan revisar. Ahí va. Listo, me parece que ya lo tienen. Espero que sea el dato del orden alfabético, Merced. Bueno, ahí tenemos. Ojo aquí, escucha el poema Canto de Primavera, lo escuchan en náhuatl primero y luego en español y después responde. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Aquí muchos cometen un error, que es, me ponen nada más, no. No es una respuesta que yo esté buscando, porque si no les
no les dirían justifica tu respuesta. Lo que pedimos es que la justifiquen. Sí, sí, ¿en qué lengua? Si no, entonces puedes hacer una reflexión de por qué no las has escuchado. Porque me parece que en México no está suficientemente desarrollado el tema de las lenguas indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo qué sé, ustedes sabrán eso, ¿no? Son 5 renglones, por favor, por respuesta, a menos que les indiquen otra cosa. Algunas preguntas sí dicen 5 renglones, 10 renglones, pero las que no, 5 renglones. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué diferencia entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Ojo aquí, me doy cuenta clarito cuando una persona no vio el video o no puso atención porque escribe menos de 5 renglones. Ustedes no cometan ese error, son 5 renglones, por favor. Después dice, busca en internet fragmentos literarios. Ahí va un texto, que es Canto de Primavera, que es un poema. Busca en texto fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 con su traducción. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia en alguna lengua indígena que se hable en tu estado. Graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, porque si lo hacen en la lengua originaria no les puedo valer porque es muy apreciado, pero la instrucción dice en español. Súbete audio a la nube y pega el enlace en este recuadro. Verifica que la liga funcione. Repito, verifica que la liga funcione. Tienen que poner el audio, tienen que asegurarse de que yo lo puedo escuchar, si no me da mucha pena, pero pierden muchísima calificación, como un 80%, porque eso es básicamente, no, perdón, como un 30 o 40% si no ponen el audio, porque esa es la base, una de las bases de la actividad. Reflexiona y comenta por qué elegiste ese texto. Ahí sí dice 3 a 5 líneas. Obviamente el del audio no puede ser 5 líneas porque solo van a pegar el link. 3 a 5 líneas. Luego ahí van 2 referencias. La tercera, revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas y reflexiona su contenido. 3 a 5 líneas. Sí, está bien, Estrella, lo pueden grabar en la app. Asegúrense, por favor, porque eso también me sucede, que lo graban muy bajito. Yo sé que les da pena, yo sé que no nos gusta escucharnos cuando grabamos, pero traten de hablar fuerte, Estrella, y de hacerlo con calma. En general lo hacen bien, pero se nota que no se escucha mucho, a veces no pronuncian bien o no se entiende lo que están queriendo decir. Entonces, por eso les suplico que lo graben con voz suficientemente alta para que se pueda escuchar, porque si no, aun cuando le suba todo a mi computadora, no se escucha. Luego, busca en internet alguna muestra lírica mexicana y comparten el recuadro. Aquí la tienen que pegar. Reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste esta muestra. Luego 3 a 5 líneas. Y luego, ¿crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad de México? Me ponen sí o no y por qué. Luego, con base, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país? Aquí me ponen esto, ¿va? Entonces lo tienen ahí y ponen al final sus referencias. ¿Cuáles son las referencias? Son 4 al menos. ¿Cuáles son? Por favor, colóquenmelas o díganmelas para su participación. Serían las lecturas que leímos y lo que vamos a investigar de las en otro idioma, bueno, en otra lengua. Súper. ¿Me puede decir alguien más cuáles son específicamente? Ya Linda marcó el total, pero necesito que me digan el particular, por favor, es decir, cómo se llaman, porque sí puede aparecer con nombre, excepto 2, hay 2 que no van a aparecer con nombre, porque eso es de cada uno. Entonces, alguien que me diga. Puede ser bueno, más bien va a ser la del texto que estamos leyendo de la obra de Frankenstein y la otra obra de Leonora, y lo que es el texto sociocultural del autor, ¿no? Sí, Jazmín, nada más que te estás confundiendo, esa es la actividad 3 y ya estamos en la 4. Eso sería para la 3, pero este es para la 4. Entonces, ¿cuáles son los de la Estrella? Bien, Canto de Primavera. Los cantos de primavera. Ese ya te lo tiene Estrella, ya lo dijeron. Faltan otras 2, otra por lo menos. El poema en otra lengua, que es lo mismo Iracema, pero Estrella contestó primero. Entonces, bueno, Estrella. Ya tenemos el Canto de Primavera, que es 1. ¿Qué otro? El poema en otra lengua, Iracema, muy bien. Ahí tenemos el poema en otra lengua. Itzel.
Yo iba a decir lo mismo, que serían los poemas que están en otra lengua, en otros idiomas. Muy bien, pero igual hay otros dos más. Fragmento literario en otra lengua. Muy bien, María. Ese es el que van a leer en español. Acuérdense. Muy bien, María de Jesús. ¿Dónde estás? Aquí estás, pichado. Y falta uno. Itzel. Creo que es Itzel. Sí. Sí, podría ser la investigación de la lengua indígena que habla nuestra comunidad. Esa ya la dijeron. Falta uno. De hecho, está en la pantalla. La Exacto. muestra lírica mexicana. No, eso ya lo dijeron también. Y es el que dijo Estrella, la importancia de las lenguas indígenas, sus lenguas y cultura. Es un artículo que tienen que leer. Está en la página, en la pregunta 6. Entonces, repito, uno, bueno, lo tienen que poner en orden alfabético, por supuesto, pero estoy haciendo el total. El primero que tienen que leer es Canto de Primavera, ahí está uno. Después tienen que recomendar un fragmento literario. Ahí está el segundo, ese lo tienen que grabar en el audio, que debe durar creo que 1 minuto. Después tienen que poner el texto que se llama la importancia, leer el texto que se llama la importancia de las lenguas indígenas, y para finalizar tienen que poner una muestra de lírica mexicana, o sea, de poesía, corrido, coplas, sones, etc. Ahí están 4 y esas son las que van a referenciar aquí. Aquí sí, Merced, tienes que ponerlo en orden alfabético, ¿va? ¿Preguntas sobre esto? Es muy fácil, solo es que se enfoquen en lo que necesitan resolver y que si tienen dudas, pues me pregunten, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Excelente. Perfecto. Ahora vamos a terminar, no sé si nos dé tiempo, pero vamos a terminar con un análisis. Ahora sí les pido que tengan a la mano fondo y forma. No se preocupen si no lo tienen, no se preocupen si van al trabajo, no se preocupen si están en su celular. Se pueden incluso salir unos momentos de la sesión y luego regresar. Nos quedan 10 minutos, así que, repito, no lo vamos a terminar, pero vamos a empezar con él la próxima semana. Vamos a leer el texto nada más, solo lo vamos a leer. Les voy a compartir un texto. Aquí está la instrucción, perdón. Déjenme nada más borrar una cosa para que ustedes no se confundan. Ya. Y lo comparto, vemos las instrucciones, vemos si hay dudas, lo leen y la próxima semana lo retomamos. El viernes, perdón, lo retomamos, ¿va? Ahí está. Ahí está la instrucción. Te voy a compartir un cuento. Lo leerás y vas a analizar el fondo y forma. Bueno, la idea es que fuera aquí, pero no hay problema que no lo sea. Tienes 15 minutos para hacer un análisis y obtendrás el puntaje extra. Eso a lo mejor es para la otra clase. Lo que van a hacer es tomarle una foto, tomarle un screenshot, analizarlo en su casa, si quieren, y si no, les voy a dar tiempo el viernes. No hay problema. ¿Hay alguna duda sobre lo que tienen que hacer? Es un cuento muy corto, solo es de una página. No lo he puesto, Jazmín, solo he puesto las instrucciones. Déjenme buscarlo y les pongo el link. Ok, déjenme buscarlo, repito, y les pongo el link para que lo tengan. Déjenme buscarlo. Aquí está. Lo voy a poner y también está en el link. Ya, ahí está. Y lo voy a poner unos minutos. Adelante, ahí está. Eso es todo lo que dura, ¿eh? No dura más. Ese es todo el cuento. Está en el link, lo pueden buscar, tienen que bajar un poquito. Y también lo ponen ahí. Entonces, tómenle una foto, tómenle un screenshot, tómenle una toma de pantalla,
como ustedes quieran, pero ténganlo a la mano o después visiten el texto. No tienen que hacer nada. Sí, claro, Estrella. No tienen que hacer la tarea. Es decir, no es necesariamente tarea. Lo que vamos a hacer es que la próxima clase deben traer ya más o menos bien aprendido qué es fondo y forma, porque van a analizar el fondo y forma de ese cuento. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, del que está en la pantalla, Itzel. El que está en la pantalla. Buscan el que está en la pantalla. No, ¿qué, Estrella? ¿Me puedes confirmar? ¿No qué? Es más, aquí está, miren. Aquí está la página. Ustedes bajan. Ese no. La vida y la muerte no. La hormiga subatómica no. Labios morados no. Mojados, perdón, no. Y Game Over. Ese Game Over es el mismo que les acabo de mostrar. Lo buscan, lo leen con calma, lo analizan. Y si quieren traer la tarea ya hecha, me la traen el viernes. Si no, les voy a dar tiempo. ¿Qué van a analizar? Fondo y forma de un texto literario. Ahí. Van a decir cuál es el narrador, cuáles son los personajes, tiempo, espacio, tipo de texto, género literario, un análisis bien hecho. Y lo vamos a hacer empezando el próximo viernes. ¿Va? Entonces ya tienen el texto ahí, también lo tienen aquí. Es el mismo. Lo buscan, lo analizan y nos vemos el viernes. ¿Vale? Muchas gracias por haber estado esta tarde. Les agradezco infinitamente que hayan dedicado una parte de la tarde a estar aquí. Y les agradezco yo a ustedes. Y nos vemos el próximo viernes. Déjenme no fallarles con la hora, por favor. El próximo viernes es a las 6:30, hora del centro de México. ¿Vale? Gracias a todos y a todos bonita tarde. Que tengan bien. Hasta luego.